Quise sustraerme al debate por lo cansado de la sesión, pero al escuchar tanta inexactitud, tanta inexactitud, repito, me vi precisado a hablar, porque la ficción, la imaginación febril hace, junto con el cansancio, cometer torpezas y tratar de comentarle a la población escenarios políticos, supuestos normativos que no existen, que nada tienen que ver con la norma jurídica que se está modificando. Iguala, Guerrero; Tlatlaya, Estado de México; Chalchihuapán, Puebla; Allende, Coahuila; San Fernando, Tamaulipas; Buenavista y Apatzingán, Michoacán; Ayotzinapa, Guerrero. Hacia allá va orientado el supuesto jurídico normativo que estoy planteando. Que quede muy claro. La verdad histórica, la verdad que merecemos los mexicanos, es tendiente a aclarar lo que ahí sucedió y que no fueron hechos cometidos en este gobierno, sino en los pasados, y que nuestra obligación es llegar a la verdad. Y por esa razón, el artículo 9, modificado de esta ley de amnistía, pretende, sí, otorgar inmunidad a quien proporcione información comprobable. No cualquier información, como aquí ligeramente se afirmaba. Aquí llegó a expresarse que si una persona decía que tenía información, que entonces ya sería liberado. Eso es totalmente falso. Para poder conceder la amnistía, se requiere que proporcione información comprobable, verificable, y que se consideren como asuntos relevantes para el Estado mexicano. ¿Cuáles son estos asuntos relevantes? Los que ya mencioné. Por eso todo lo demás es una especulación demasiado productiva de las mentes totalmente perversas que no quieren aceptar que López Obrador ha sido el mejor presidente de México de la etapa moderna. No lo quieren aceptar. Permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, senador Israel Zamora? Para preguntarle al orador si a través de usted, si me puede aceptar una pregunta. Senador Monreal, ¿acepta una pregunta del senador Zamora? Sí, por supuesto. 1 minuto para la pregunta, 2 minutos para la respuesta. Muchas gracias. Senador, recientemente escuchamos una posición peligrosa, consideramos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invocando la convencionalidad podría, ellos sí, dejar a más de 68,000 personas acusadas de cometer un delito en libertad. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y otra pregunta, si me lo permite, senador. ¿A qué cree usted que le teme la oposición de que se llegue a la verdad de asuntos
que han sido de relevancia para el país. ¿Cree usted que teme que chivos expiatorios salgan del corral para guiarnos a los autores intelectuales de los delitos? Muchas gracias por las dos preguntas. Primero, sí creo que hay personas procesadas que tienen información relevante para el Estado mexicano que nos puede dar la claridad y la verdad. Y esas personas, los que piden a cambio, es su inmunidad. Y por esa razón sí creo que va a haber elementos y personas que nos vamos a sorprender de quiénes son los autores intelectuales que generaron estos asesinatos colectivos en estas ciudades que no podemos olvidar en la izquierda mexicana. Y sobre el otro tema que me parece muy relevante, senador Israel, lo que estamos discutiendo de un artículo, el 9, para concederle facultades al Ejecutivo y pueda otorgar inmunidad a quien proporcione información comprobable y verificable sobre asuntos relevantes para el Estado mexicano, es un punto en el universo de la impunidad y la protección de grandes delincuentes que viene si la Corte comete este exceso que pretende hacer en 2 semanas. Esta modificación es un punto en el firmamento, senador, porque lo que pretende la Corte, y me gustaría que con esa vehemencia y esa ofensa que sienten con esta modificación, lo hicieran también con el propósito de la Corte, pero no lo van a hacer porque ustedes, muchos de ustedes, son adoradores de la Corte incondicionales. Pero la Corte pretende invalidar el artículo 19 constitucional, donde establecen los delincuentes más peligrosos del país. Escúchenlo bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende invalidar el contenido de delitos graves, parricidas, feminicidas, crimen organizado, secuestradores, violadores. Eso es lo que quiere hacer la Corte para que todos estos 69,000 criminales o presuntos responsables gocen de la libertad. Ahí sí preocúpense por las víctimas, ahí sí preocúpense de la gente que denunció, ahí sí preocúpense de la policía que los detuvo. Porque ahí, precisamente, senador, se pierde el valor jurídico de la protección de las vidas. Y ahí se pone en riesgo el principio de la seguridad nacional. Por eso lo que estamos aprobando es un punto en el universo. Fíjense en los excesos desmedidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí no hay una sola crítica contra ese supremo poder conservador que en los hechos se está convirtiendo en eso, lo que detestamos en la Constitución de 1836. Permítame, antes de que concluyera su tiempo, levantaron la mano el senador Omar Holguín, el senador Nabor Rojas, la senadora Trasviña y la senadora Malú Micher. ¿Me permite, senador, que lo interrumpa y pregunte por si es que lo que quieren es hacer una pregunta? Sí. ¿Con qué objeto, senador Omar Holguín? Solicitar formularle una pregunta al doctor, presidente. Sí, con mucho gusto. 1 minuto para la pregunta y 2 minutos para su respuesta. Bueno, son 2 preguntas, de hecho. Primero, usted muy acertadamente, líder, mencionó la mayoría de las masacres, de los crímenes de Estado que fueron perpetrados bajo el dominio del régimen del PRIAN, que además de manera indolente, ineficiente, dejaron de resolver y nunca se alcanzó la verdad histórica. Preguntarle si con esta iniciativa se podría hacer la diferencia, se podría hacer historia en el sentido de alcanzar el conocimiento de la verdad histórica.
y sanar las heridas que el régimen criminal del PRIAN nos heredó. Y por otra parte, el líder del bando conservador lanzó una amenaza muy interesante diciendo: fíjense muy bien lo que están aprobando, porque no siempre van a estar en el poder. ¿Será que están pensando los conservadores en darle amnistía a delincuentes panistas como García Luna, Ricardo Anaya o Cabeza de Vaca, si ocurriese en el mediano plazo el milagro de que regresaran al poder? A cambio, por ejemplo, de que revelaran las cuentas bancarias que tienen y las contraseñas para retirar los fondos que legalmente Concluya obtuvieron. su pregunta. Yo sí creo, senador, que la ley de amnistía que estamos aprobando en su artículo 9 puede generar saneamiento, sanidad, reconciliación y conocer la verdad. Yo sí lo creo. Y por eso la amnistía es una figura jurídica que puede llevar a la verdad. No es solo en México, en el mundo existe esta figura de la amnistía. Sobre si los opositores podrán ocupar el gobierno que ahora nosotros por voluntad popular encabezamos, todo es posible. Y yo no quiero descalificar porque es un debate jurídico, social, de gran alcance. Y no quiero trivializarlo con ataques a los personajes que usted ha comentado. No quiero hacerlo porque podemos rebajar el debate que para mí es fundamental y que he mencionado los hechos cuyas heridas están abiertas y que esos pueblos y estados están exigiendo justicia y no se la hemos dado. Y son crímenes colectivos que se cometieron en otros gobiernos. Y sin embargo, el presidente López Obrador ha querido que la Fiscalía y los órganos autónomos resuelvan este grave estado de cosas criminales del pasado. Eso es lo que creo, senador Omar. Permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, senador Navarrojas? Igual, haceré una pregunta al senador. ¿Acepta la pregunta el senador Monreal? Sí, con mucho gusto. 1 minuto, la pregunta, 2, la respuesta. Senador, me queda muy clara la sustancia legislativa de la propuesta. Yo voy a ir a otro tema que han mencionado la oposición con respecto al fast track. ¿Al qué? Al fast track de las iniciativas. Usted ya fue legislador en muchas ocasiones. Hay un documento que hace rato revisé. Cuando estuvo el prianismo en el poder, la mayor parte de las iniciativas, el 70% eran por fast track. Incluso no se tardaban 2 semanas, sino en horas. Ahí están las reformas del 2013, por cierto, la energética y la educación. Yo le pregunto, y ojalá y me pueda responder, porque usted fue muy elegante al hablar de inexactitud. ¿Será cinismo? ¿Será ignorancia? ¿O será estrategia electoral? Porque efectivamente, la verdad es que yo me voy más, podrían ser las 3, pero me gustaría me respondiera al respecto. Mire, senador Nabor, lo he comentado aquí, varias veces legislador, 3 veces senador, 3 veces diputado federal. Llegué a sufrir iniciativas que llegaban en la mañana y se aprobaban por la tarde-noche, sin ningún recato. Ahora es un artículo que un estudiante de Derecho puede leer el fin de semana para 14 días. ¿Dónde está el fast track? Es un artículo de la ley de amnistía
por lo que rechazo totalmente que se trate de un efecto fast track. Tuvimos tiempo suficiente para estudiar, para revisar derecho comparado y para revisar facultades del pasado. Por cierto, senador, es falso, como aquí se ha afirmado, que no tiene facultades el Poder Legislativo para otorgárselas al Ejecutivo y conceda amnistía. Totalmente falso. Aunque es una facultad del Legislativo crear la ley, el Legislativo puede facultar al Ejecutivo para que aplique la ley en el caso de amnistía. Y hay muchos ejemplos. Benito Juárez, en 1870, envió una iniciativa de también amnistía. ¿Y sabe contra quién? Contra los conservadores en favor de ellos, de los reaccionarios y de los vendepatrias que habían acudido con Maximiliano a ofrecerle sus servicios a un gobierno extranjero. Y cuando llega Juárez, les otorga amnistía. Y el Congreso le otorga a Juárez facultades para que él decida y seleccione a esos personajes que fueron traidores a la patria y que Juárez perdona mediante una ley de amnistía 1870. Permítame, senador Monreal. ¿Con qué objeto, senadora Trasviña? Una pregunta referente al tema. Senador. Permítame, ¿acepta la pregunta el senador Monreal? Sí, por supuesto. 1 minuto para la pregunta, 2 para la respuesta. Senador Monreal, hubo un posicionamiento de una senadora de la derecha anteriormente por cuanto afirma que la intención de que nosotros votemos en favor de este artículo 9 que se adiciona, el 9, es en el sentido de liberar a miles de presos. Y mi pregunta es, ¿para que esos presos voten por Claudia? Así lo dijo. La pregunta es, ¿los derechos políticos electorales de quienes se encuentran privados de su libertad están suspendidos o están vigentes? Y la otra, ¿el INE podría aperturar su sistema para credencializar en un momento dado, en este momento electoral? Gracias. Es fantasioso, senadora, es muy fantasioso, propio de las mentes del Pithecanthropus, porque no puede ser que piensen eso. No puede ser, porque hay condiciones para otorgar la amnistía. Se requiere información comprobable y que se considere por el Estado mexicano un asunto relevante. Lo que sí me preocupa, senadora, es que si la Corte abusa y se convierte en el supremo poder conservador, invalidando el 19 constitucional, que no lo puede hacer, si lo invalida, ahí sí estaremos hablando de 69,000 delincuentes presuntos criminales graves, por delitos graves. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio calificado, 7,000 acusados de secuestro, 6,000 de violación, 4,000 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamentos y explosivos, 405 de feminicidios y 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizado. Agárrense. Esa sí es una grave afrenta para el Estado de Derecho y para la tranquilidad social, porque si la Corte invalida y deja sin efectos el 19 constitucional, ahí sí las víctimas les van a reclamar.
sobre todo a la Corte y a nosotros, por permitir ese Concluye. tipo de excesos y atropellos. Esa es la verdad. Y estamos a punto de que se resuelva la prisión oficiosa. Ya veremos, pero no lo puede hacer la Corte, aunque se trate de derecho convencional, porque no se aplica contra el Estado nacional, tratándose de su régimen interno. Por esa razón es un alegato falso lo de la convencionalidad. Es un alegato totalmente falso y lo puedo hacer en el debate que se quiera. Es totalmente perverso ese argumento falaz. Permítame, senador. La última oradora que solicitó la palabra antes de que concluyera su tiempo es la senadora Malú Micher. ¿Con qué objeto, senadora Malú? Preguntarle al senador Monreal si me permite una pregunta. Sí, con mucho gusto. 1 minuto para su pregunta, 2 minutos para contestar. Gracias, presidenta. Senador, ante la cantidad de ignorancia que hemos escuchado, ¿podría hacer usted la aclaración? ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? Esa es una pregunta. Y la otra, concretamente, ¿hacia quiénes se orienta esta reforma? Es cierto que será aplicable a violadores, a feminicidas, y es cierto que es la primera vez que se otorga esta facultad al presidente. Por su respuesta, muchas gracias. Primero, no es cierto. Incluso, déjenme decirles, la amnistía se observa en nuestra legislación desde la primera Constitución de 1824, luego en la del 36, en las reformas del 43, en el 57 y en el 17. En todas las constituciones se prevé la amnistía como facultad al Ejecutivo, podría ser, o del Legislativo, y el indulto. El indulto se aplica solo para sentencias firmes, cuando es ya condenado el que fue procesado con una sanción y que está a disposición del Ejecutivo para purgar la condena que un juez le aplicó. Ahí es cuando el Ejecutivo, de manera directa y personal, puede ejercer su facultad de indulto con ciertas excepciones que la propia ley señala. Y la amnistía es una ley que le corresponde realizar al Legislativo y que éste faculta al Ejecutivo para que en determinados casos se llegue a la verdad y pueda conciliar el país. Ha habido varias leyes de amnistía después del 17, senadora. La del 37, 1937, con Lázaro Cárdenas. Luego en el 47 con Manuel Ávila Camacho. Luego más tarde con Reyes Heroles en el 70 y tantos. Luego con el presidente Salinas, con los compañeros del ZLN, y por último esta del 2020. Por tanto, no es nuevo. Y en la mayoría de las constituciones del mundo se otorgan facultades al Ejecutivo para ejercer y ejecutar precisamente la ley de amnistía. Y otra cosa, senadora, la verdad es que de 193 países que integran la ONU, 186 tienen legislación sobre amnistía y sobre indulto. Y ha servido en muchas partes del mundo para pacificar al país. Eso es lo que quiere hacer este Congreso, otorgarle facultades al presidente de la República para llegar a la verdad sobre crímenes que no podemos olvidar. Presidenta, si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias, senador. ¿Con qué objeto?